Primero me gustaría arrancar con una presentación tuya que quieras hacer. Me llamo Victoria Medina, tengo 25 años. Hace 2 años tuve mi primer embarazo, un nene Benjamín. Y ahora estoy transitando mi segundo embarazo, que es una nena, Pilar. Eh, Recientemente mudada con mis viejos, así que nada, transitando ese alojamiento de nuevo en mi casa porque me separé. ¿Y qué más te puedo contar mío? Y bueno, sigo cursando, sigo estudiando, eh, no lo frené en ningún momento, así que eso. Bueno, en tu caso tenés dos embarazos y me gustaría que comentes un poquito cómo fue el enterarte de las noticias, comparando un poquito Sí, sí. En el primer embarazo, ninguno de los dos fue buscado, para empezar por ahí, ninguno de mis dos embarazos fueron buscados. En ambos falló el método anticonceptivo, quizás por que yo soy un poco más despistada y bueno, eh, recurría siempre a anticonceptivos que nunca me funcionaron. Eh, Después, el primer embarazo, cuando me enteré, al principio claramente no quería saber nada, pero después con el tiempo eh, de analizarlo y de varias conversaciones que tuve con mi pareja, con mi familia, que por ahí incluía, eh, bueno, di cuenta de que sí quería llevarlo adelante y fue re emocionante, lo viví de una manera muy distinta a este embarazo. Yo creo que es lo que, como te decía, yo recién estoy separada hace aproximadamente 3 meses que no vivo más con pareja, eh, y que estamos separados, entonces eso me llevó un poco a cuestionarme mucho lo que me está pasando actualmente con mi embarazo y el transitarlo sola y estar criando a otra persona, sola también. Entonces, nada, por ahí son muy distintos. Uno por ahí al principio en su primer embarazo, es muy real que en su primer embarazo tiene en cuenta todo y va inspeccionando el cuerpo y lo que le pasa y los cambios, y en el segundo un poco se deja de lado todo eso y es lo que me está pasando ahora. También me gustaría saber eh, en qué momento de la carrera te encontrabas en el primer embarazo y en este segundo. En el primer embarazo yo estaba en cuarto. Eh, Terminé cuarto, me acuerdo, y me enteré que estaba finalizando. Por ahí en uno de esos tramos me enteré que estaba embarazada, y al año siguiente dejé quinto año, no hice absolutamente nada, solamente cursé el primer cuatrimestre, que sabía que podía llegar a venir embarazada y demás. El segundo cuatrimestre pospuse todo, así que no hice ningún anual, nada. Y este segundo embarazo me agarró, había finalizado quinto año, había finalizado algunas materias, así que me agarró con la tesina y algunas materias que me quedaron pendientes. ¿Y qué te motivó a partir de tu primer embarazo volver, retomar los estudios después del posparto? Y un poco creo que yo nunca dejé de lado el cómo me sentía, si bien era un lugar de encuentro para mí misma y un lugar donde podía encontrarme con mis pares y todo, eso un poco sí me hizo volver, porque quizás yo acá estaba sola, mi familia no, acá cuando vivía en Santa Fe, yo no tengo nadie, ningún familiar salvo que era de parte de mi pareja. Eh, Nada, entonces un poco me llevó la motivación de volver porque tenía ganas de reencontrarme conmigo misma. Uno por ahí piensa así, es el futuro para mí y para mis hijos, pero al mismo tiempo yo acá me encontraba y me sentía yo, entonces volvía y eso me motivó a tener espacios donde podía estar sola, básicamente. Entonces por eso más que todo volví, y el impulso obviamente de querer recibirme y de querer tener mi laburo y mis cosas. No te pregunté porque más o menos fuiste comentando, pero a lo mejor es importante cómo está conformado tu núcleo familiar. eh, no digo antes, sino Sí, en sí, sí. general. Sí, sí, sí. Y bueno, yo ahora tengo a mis viejos, por ejemplo, si te hablo del lugar donde estoy conviviendo, tengo a mis viejos y tengo a mi hermano. Por otro lado también está mi hermana, pero que conviven conmigo están ellos, mi viejo y mi hermano.
Y bueno, después, si hablamos de mi anterior embarazo, cuando yo vivía acá estaba con mi pareja, Benjamín, y casi siempre transitaba con la abuela de Ignacio, que era la que me ayudaba a mí con el tema de los cuidados cuando yo tenía que venir acá a la facultad. Así que era lo que más transitaba. Por ahí sí estaba la mamá de Ignacio y las hermanas, pero bueno, ellas al tener cada una su vida no podían por ahí compartir conmigo en eso, eh, en ayudarme para poder seguir yo con mis cosas. Y actualmente viajas para Actualmente, venir a sí, estudiar, para sí, venir sí, a sí. cursar. Sí, sí, sí. Actualmente me estoy quedando allá y viajo aproximadamente 1 hora para poder venir a cursar. Por ahí hay días que no vengo, hay días que trato de acomodarme, o hablé con profesores por ahí porque se me complica más que todo porque durante el día ya casi todos trabajan, mis familiares, entonces me cuesta tener una pata ayuda con Benjamín. Y tus papás y tu hermana son las que te acompañan durante la crianza de tu Sí, sí, sí. nene. Sí, ellos incluso económicamente ahora me están ayudando porque yo tuve que dejar mi trabajo al irme de acá, porque yo trabajaba acá y se me iba a complicar todo, viajar para todo, así que prioricé la facultad y poder terminar con esto. Entonces hasta económicamente me están ayudando. Te hago una pregunta y esto contestalo si querés, si no, no hay drama. En tu primer embarazo, ¿hubo algunos cambios en tu relación, en tu vida cotidiana, con tu pareja, con tu familia? Sí, particularmente a mí lo que me pasaba es que un poco lo que detonó a esta separación es que yo sentí que todo recaía en mí constantemente, entonces yo no estaba pudiendo encontrarme en hacer las cosas que me correspondían o las que quería. Era constantemente hacerme cargo de Benjamín y de la casa y de todo lo que implicaba ir a trabajar. eh, Encima yo tenía un trabajo que era muy similar a lo que hacía con Benjamín, entonces nada, noté muchos cambios en la pareja, sobre todo, por sentirme un poco sola y por también tener, como te digo, yo mis familiares lejos, todo, no tenía tanto contacto con ellos y perdés un poco los vínculos, entonces nada, eso fue lo que terminó detonando en la separación que hoy en día tenemos, que si bien nos llevamos bien, yo prioricé mi salud mental para poder seguir con la crianza de quien viene y de quien tengo, em, así que decidí separarme por eso. Bien. Otra pregunta es si alguna vez trajiste a tu hijo, salvo el que tenés ahora, trajiste a tu hijo a cursar las materias. Sí, me acuerdo que me pasaba que al principio, cuando era bebé, como que uno cuenta más con personas que te ayudan por el mismo hecho de que ser un bebé y todo el mundo quiere estar con ese bebé. Cuando pasa esa etapa que uno se le va, a todos los vínculos que tenés se le va un poco la emoción, perdés esos vínculos que te ayudaban al principio, los perdés y me pasó mucho en el segundo cuatrimestre de que Benjamín tenía aproximadamente 8 a 1 año, que no tenía dónde dejarlo o con quién quede, entonces agarraba y venía a cursar con él distintas materias. Por ejemplo, planificación era una de las que por ahí cuando no sabía dónde dejarlo lo traía, también era un horario que era temprano y no conseguía quien me lo cuide y bueno. Eh, Después los demás momentos traté de priorizar, me acuerdo que estaba haciendo trabajo social 5, traté de priorizar esos momentos de no ir con él porque era una carga horaria muy grande, entonces ahí sí o sí busqué a alguien que por favor me pueda ayudar. Eh, y los encuentros que tuvimos, que él era muy chiquito, yo me acuerdo que iba a amamantar, que me tuve que ir a Rosario un día completo, también tuve que conseguir quien me lo pueda cuidar, pero he venido a cursar algunas materias con él. ¿Y cómo fue la experiencia cursando con él y no cursando con él? Y para mí era, yo me sentía muy tensa cuando venía a cursar con él, incluso sentía momentos en los que la gente tenía apertura hacia él, hasta los mismos profesores, pero por momentos no, porque ya él, cuando él vino más grande, obviamente quería caminar, quería hacerse notar, quería gritar, quería hablar, entonces por ahí yo me ponía tensa y me distraía y no podía enfocarme porque sentía que él estaba haciendo una molestia dentro de la escuela, dentro de la facultad, entonces era como, bueno, ¿qué hago con él ahora en estos momentos? Ya era lo último, ¿cómo hago venir a cursar si lo tengo a él y no quiero que sea molestia? Y bueno, esas contradicciones me pasaban, que yo estaba re tensa, me acuerdo.
¿Y cuando no venía? Y cuando él no venía, obviamente estaba así un poco atenta, un poco la cabeza quedaba en eso, bueno, ¿dónde está? ¿Qué hace? ¿Habrá comido? ¿Estará bien? ¿No estará llorando? Eh, pero al mismo tiempo me permitía el poder, como te digo, volver a tener ese encuentro conmigo misma sin él, como que fui muy abierta en decir, bueno, me estoy haciendo cargo de absolutamente todo sola, no está mal que estas 6 horas que tengo que cursar esté con alguien más y yo enfocarme en cursar. Bien. Otra pregunta es si tuviste por parte de la facultad, de la carrera propiamente dicha, de trabajo social, algún acompañamiento tanto durante tu embarazo y después en tu posparto. No, mira, yo me acuerdo que durante el embarazo mi duda era que yo tenía que parir en septiembre. Es lo mismo que me pasa ahora, porque los dos van a ser en misma fecha. Yo tenía que parir en septiembre y mi duda era cómo hago si está el tránsito del segundo cuatrimestre, cómo hago con las materias que yo tengo que hacer, qué hay, qué régimen hay, en qué me puedo acompañar. Me acuerdo que le escribí a la directora de la carrera y le pregunté eso, me pasó esto de que creo que teníamos, desconozco porque no me acuerdo, pero que teníamos el permitido o habilitado el 60% de asistencia, lo demás se podía contemplar. Pero bueno, a mí me parecía poquísimo, porque yo decía, bueno, pero ya te falto 2 o 3 veces, ya eso ya corresponde a que es un 60% que yo vine y cómo hago y cómo lo resuelvo, porque yo incluso me tuve que pasar 2 días completos en el hospital, después salir, reincorporarme a la vida y con un recién nacido. Así que no, desconocía de que había, por ejemplo, también eh, esto de, ¿cómo se llama? Ronda, redonda, La no sé, ronda. que es para, yo no sabía que ahí también podían ser partícipes los estudiantes para poder mandarlos a la guardería, no lo sabía, entonces cuando me enteré era demasiado tarde porque me hubiera servido un montón para mandarlo a Benjamín y que me ayude con eso. La verdad que me lo facilitó una persona que era por fuera incluso de la facultad ese dato, porque yo no lo sabía. Y con respecto a este nuevo embarazo, ¿tenés planificado de hacer una pausa después de tu posparto o en Eh, los últimos meses? Como que dudé mucho porque yo ahora no es solo una persona, sino son dos. Entonces decía, bueno, creo que voy a tener que frenar, pero al mismo tiempo no quiero frenar porque, bueno, yo estoy cursando justo la tesina, entonces dije, bueno, quizás hay una posibilidad de hablar con los profesores de que me acompañen o ver de qué manera resolverlo. Y también quería hacer algunas materias cuatrimestrales porque siento que tampoco tengo la carga que tenía en mi primer embarazo de no saber qué hacer. Acá yo ahora, si bien tengo mi familia, es un poco más ameno todo. eh, y creo que va a estar la posibilidad, pero bueno, la duda y el miedo de tener un recién nacido y dejarlo para venir a cursar está. Así que como, pero creo que no la voy a posponer. Bien. ¿Y contás o contaste con ayuda económica por parte del Estado Sí, desde que sos mamá? sí, desde que soy mamá al principio no, porque yo era monotributista, después renuncié y di de baja el monotributo para poder cobrar la asignación, porque si no, no la podía cobrar. Y actualmente estoy cobrando la asignación, pero creo que el papá de los nenes va a empezar a hacer monotributo a partir del mes que viene y eso automáticamente te sacan, así que no voy a tener ingreso, por lo menos de mi parte no voy a tener ingreso económico, que era mi ayuda más ferveciente, era esa. Así que nada, tendré que resolver cómo cubre los gastos del padre, porque actualmente tampoco me está pasando mucho en lo económico él. ¿Y de la facultad, por ejemplo, becas para continuar? No, la verdad que este año yo había visto un movimiento sobre las becas todo, y tenía ganas de contactarme, pero sobre todo para ver cómo acomodarme porque no estoy cobrando el progresal, todavía no se avaló ni nada por el estilo, como que quedó ahí en proceso, nunca más se me volvió a contactar. Eso también era una ayuda quizás para la SUBE o cosas así que yo no tengo gratuito. Eh, Así que estaba viendo de qué manera resolver eso también. Te iba a consultar, bueno, igual lo fuimos charlando de si actualmente influye en tu tiempo de cursado eh, la maternidad. Y actualmente lo que me pasa es que mientras más crecen, cuando son niños, uno siempre me decían, aprovecha el momento de que son bebés o son, viste, que no andan mucho, nada, claro, es lo que me pasa ahora. Benjamín tiene 1 año y medio para cumplir 2 y eh, es
es muy activo, entonces yo tengo que estar con 1000 ojos atrás de él constantemente. Él no quiere estar encerrado mientras yo estoy con una computadora intentando llevar adelante la tesis o la materia, entonces un poco cuesta, tengo la ayuda por momentos de mi vieja, pero bueno, ellos están muy enchapados en la antigua, en vos tenés que resolver qué haces porque es tu hijo, no es mío. Entonces, por ahí me cuesta muchísimo más que antes, pero bueno, hay momentos en los que por ahí también el cansancio de estar embarazada y todo, trato, bueno, no es mi momento para dormir la siesta, es mi momento para hacer un trabajo práctico mientras Benjamín duerme o cuestiones así que trato de resolver. Influye muchísimo eso, que él está en plena etapa de desarrollo y en plena etapa de curiosidad y de querer andar todo el día y yo no, antes quizás lo ponía en un coche y me ponía con la computadora y fin, o lo tenía en una teta y listo, pero ahora ni eso, como es difícil, la verdad. ¿Y cómo te sentís en lo físico y en lo emocional desde que sos Y, mamá? a mí me hizo un cambio muy grande. En físico, como que al principio no daba cuenta, después sí, me repercutió un montón en cómo me veía, en cómo me sentía. Y mentalmente sí fue muchísimo, sobre todo por esto que te cuento de que tuve una sobrecarga yo y que tuve que acarrear con todo sola y sigo acarreando con todo sola, entonces nada, es muy fuerte y es difícil llevar adelante la maternidad así, a cuestas de todo en una sola. Eh, pero siempre con esperanza de que no es imposible y de que, aunque suene muy mal, no soy la única que crió sola. eh, pero bueno, que quizás hay algo por hacer ahí en eso. Así que con esa fe y esperanza. ¿Y tuviste alguna reticencia o algún rechazo de parte de algún docente para llevar a tu hijo al cursado? ¿O con respecto a las ausencias que tuviste, a las Sí, faltas? bueno, yo como que no, en esa vez del segundo, cuando nace Benjamín, la verdad que no me puse en contacto con nadie, no dije, bueno, paro por un momento y después retomo. No sé lo que me va a deparar ahora porque es lo que tengo que intentar indagar porque sí va a estar complicado ahora para mí, pero no quiero dejar nada ni de cursar ni nada. Sí, particularmente me ha pasado que yo ahora no lo traigo Benjamín, pero me ha pasado de que estoy cursando un idioma y la profesora en una de las clases, yo no vine justo ese día, pero en una de las clases dijo que quienes estaban maternando, paternando, si tenían que traer al niño, ahora se tenía que quedar con el centro de estudiantes, como que no podíamos llevarlo más al aula. Y dije, ¿qué? Me llega a pasar eso ni loca. O sea, Benjamín desconoce completamente a cualquier persona ajena y no podría dejarlo ahí, ¿me entendés? Como que pienso también en eso, en reevaluar de qué manera tenemos que construir un espacio para las infancias acá y nada, que no sea un disparate que se le ocurrió al centro de estudiantes y ya, ¿me entendés? Como que yo dudaba mucho de todo eso. Entonces dije, bueno, no, Benjamín no vendrá y si tengo que faltar, falto y es lo que me pasó. Por algunas veces tuve que faltar y falté. Como que no sé de dónde salió esa idea, la verdad, de que ahora acá a la facultad no se podía venir con niños, porque si bien de trabajo social siempre son abiertos, abogacía no tanto. Bien, muy interesante eso porque la verdad nunca lo había No, escuchado yo en ningún tampoco, es la lado. primera vez eso. Y con respecto a que vos estás en el último tramo de la carrera y hay un proyecto de parte del consejo de que sea virtual el último tramo, ¿a vos eso te beneficiaría o sería igual con respecto a maternar y viajar y Me cursar? acuerdo que cuando vi que largaron esa propuesta, decía para abogacía, no sé qué, y lo primero que hice fue comentar y trabajo social qué, porque yo justo en este momento, y si me beneficiaría, al mismo tiempo digo, bueno, sí, un bodrio tener que cursar y tener que llevar adelante una materia con Benjamín al lado, pero a mí ahora, actualmente, lo que más me está tirando atrás a seguir es el que tengo que viajar, lo económico. A mí me sale un montón tener que viajar constantemente, todos los días, o cuando se me dividen, por ejemplo, la materia en 2 horas un día, 2 horas otro día, yo digo, por 2 horas tengo que viajar y gastar toda esta plata. Como que eso yo lo sentía como un beneficio y bueno, puedo encontrar otro espacio quizás donde poder ir en mi mismo pueblo, poder ir y estudiar y estar tranquila y cursar, como la biblioteca, que es pública ya. Entonces, digo,
la verdad que a mí me beneficiaría, por eso fue lo primero que hice, fue comentar qué onda con trabajo social o algo así, como que un poco los descansé, como que nos dejan de lado constantemente y por ahí somos los que más atravesados estamos con estas cuestiones. Bueno, terminaríamos con Bueno, esto. Te agradezco no. desde ya el tiempo y la